Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con las clases de infectología. Ya hemos visto anteriormente un tema muy importante, ¿verdad? El de los antibióticos. No hace falta recordarte que es el tema esencial, sobre todo para realizar los tratamientos de las distintas enfermedades infecciosas. A continuación vamos a llevar el tema de las infecciones respiratorias altas en adultos. El tema de las infecciones respiratorias bajas, propiamente la neumonía, lo puedes revisar en la parte de neumología, ¿sí? Para complementar el estudio más o menos de todo el aparato respiratorio. Bien, vamos a empezar con estas patologías. Si tú te das cuenta, en la diapositiva, yo aquí te señalo, pues básicamente se ven casi todas las partes anatómicas de las vías respiratorias altas, ¿no? Desde las fosas nasales, la faringe y la laringe. Entonces vamos a empezar con la primera patología, que es la faringitis aguda. La faringitis evidentemente es una inflamación de la faringe, ¿no? Y claro, si estamos hablando de patología infecciosa, es una inflamación más infección de la faringe, ¿no? En general, las faringitis agudas tienen una etiología viral, ¿no? En las cuales están implicadas principalmente el rinovirus, el coronavirus y el adenovirus. Es decir, la mayor parte de estas enfermedades son de origen viral, ¿no? Y la faringitis no es la excepción, ¿sí? Una tercera parte de la faringitis es causada por bacterias. Dentro de las bacterias, la principal es el Streptococcus pyogenes. Entonces, el Streptococcus pyogenes es el principal dentro de las bacterias que causa faringitis, ¿no? Su otro nombre es Streptococcus beta hemolítico del grupo A, pero más conocido como Streptococcus pyogenes. Es el más frecuente. Sin embargo, en una menor proporción te puedes encontrar con otro tipo de bacterias que te producen faringitis. Puede ser, por ejemplo, el Mycoplasma pneumoniae y las clamidofilas. Entonces recuerda, una mayor cantidad de pacientes que tienen faringitis tienen una etiología viral. Y solo una tercera parte se la atribuye a una etiología de tipo bacteriano. Bien, ¿cuál es la clínica de la faringitis aguda, ¿no? Aquí en la diapositiva tú puedes observar una imagen muy representativa, ¿no? Pero vamos a empezar a hablar con los síntomas que te puede dar esta patología. Bueno, evidentemente va a haber fiebre en algunos casos, dependiendo a si es viral o si es bacteriano, una fiebre un poco más alta en las de tipo bacteriano. Después vas a tener odinofagia, un poco de dolor al tragar, ¿no? Pueden llegar a tener tos y sobre todo en la exploración vas a ver esto que te muestra aquí la fotografía, ¿no? Si tú ves con detalle la exploración de la faringe, pues es una faringe enrojecida, eritematosa, congestiva, como podríamos decirlo de otra manera, ¿no? Si tú te fijas con un poco más de detalle, la mucosa circundante a la de la mucosa faríngea, pues varía mucho en realidad, ¿no? Es una mucosa más rosada a la circundante, en cambio la de la faringe, pues la notas un poco más roja, eso se llama eritematoso, ¿no? Es un poco más congestivo. Pues esa es la clínica y la exploración básica de la faringitis aguda. Bueno, aquí en la faringitis aguda, pues para realizar el tratamiento, que es relativamente sencillo, se requieren dos cosas. Primero, un diagnóstico clínico, ¿no? El cual ya te he mencionado cuáles son los parámetros. Y hay otros test que detectan antígenos estreptocócicos, unos test rápidos, ¿no? Para diferenciar si es una faringitis aguda o viral. Pues en la práctica clínica, lastimosamente, por así decirlo, ¿no? Muchas veces no se toman en cuenta estos parámetros de diferenciar entre viral o bacteriano y simplemente damos un tratamiento empírico, ¿no? A la mínima sospecha de una faringitis.
Entonces, dado el creciente número de pacientes que tienen resistencia a los antibióticos, se han creado una serie de criterios, ¿no?, para realmente definir si es que un paciente con faringitis tiene que recibir o no antibiótico. Entonces, estos son los famosos criterios de Centor, ¿no? Entonces, estos criterios se les da una puntuación, ¿no?, y de acuerdo a esa puntuación y al riesgo de que estén padeciendo una faringitis de origen bacteriano, ¿no?, se va a realizar el tratamiento. Entonces, dentro de los criterios de Centor, los que tú puedes observar en la diapositiva están, por ejemplo, la ausencia de tos, si hay exudado amigdalar, si hay presencia de adenopatías cervicales anteriores, si están inflamadas o son dolorosas, si la temperatura es mayor a 38 grados, la edad, por ejemplo, pacientes de 3 a 14 años, 1 punto, de 15 a 44 años, 0 puntos, y de 45 años a más, menos 1 punto, ¿no? O sea, le restas de todos los criterios. Entonces, lo que nos interesa aquí es la puntuación, ¿no? Si te das cuenta, puede ir de 0 a 4 o más, ¿no?, de acuerdo al número de criterios que podamos sumar. Si tú te encuentras con una puntuación de 0 a 1, entonces el riesgo, si te das cuenta, de tener una faringitis de tipo bacteriano es muy bajo. Entonces, el tratamiento en estos pacientes bastará solo con medidas generales. Antipiréticos, no recomendarle líquidos en abundantes pero tibios, ¿no? Y veremos que posteriormente el cuadro se va a solucionar espontáneamente. Si la puntuación nos da entre 2 a 3, en los criterios de Centor tenemos entre 2 a 3, pues tenemos que tener una sospecha entre que si es bacteriano o es viral. Y en estos casos se recomienda realizar estos famosos tests rápidos, ¿no?, de antígenos estreptocócicos, ¿no? Estos tests rápidos nos van a permitir diferenciar. Si es positivo, evidentemente estamos frente a una faringitis bacteriana. Y si es negativo, pues será viral, ¿no? Y de acuerdo a eso se va a realizar el tratamiento. Si es positivo, vamos a dar antibióticos, y si es negativo, pues evidentemente, igual como en el anterior caso, medidas solamente generales. En el caso de que la puntuación sea de 4 a más, pues es evidente que estamos frente a una faringitis bacteriana. Aquí no hay discusión, aquí no es necesario realizar un test rápido de antígenos estreptocócicos ni nada, ¿no? Tenemos una sospecha clínica alta y bastante consistente para decir que es una faringitis bacteriana. Entonces, en este caso, según los criterios de Centor, sí o sí vamos a iniciar tratamiento empírico. Entonces, ¿cuál es el tratamiento empírico de una faringitis aguda bacteriana? Ya te he dicho que el principal bicho o bacteria que está en relación es el Streptococcus pyogenes, ¿no? Y si tú recuerdas un poco en el tema de antibióticos, ¿cuál era el antibiótico específico para Streptococcus pyogenes? Pues nos vamos a remitir a la penicilina. Entonces, el tratamiento de la faringitis estreptocócica es la penicilina G benzatínica en una sola dosis. Recuerda que la penicilina benzatínica tiene una larga duración, es decir, se almacena, ¿no?, dentro del organismo. Entonces tiene una liberación lenta, ¿no? Entonces por eso es que una sola dosis basta. Si tenemos la sospecha de una faringitis estreptocócica, el tratamiento de elección, sin duda, penicilina G benzatínica. Hay un tipo de penicilina oral que es una alternativa, ¿no?, a la inyección, ¿no?, y que se la puede dar de forma oral por lo menos por unos 7 días. En pacientes que son alérgicos a las penicilinas, pues una alternativa es la clindamicina. Bien, vamos a hablar de otra patología de las vías respiratorias altas, en este caso de las amigdalitis. Las amigdalitis agudas igual se pueden clasificar tanto en virales como en bacterianas. Dentro de las amigdalitis virales, que es la forma más frecuente, ¿no? Siempre recuerda que las patologías virales son más frecuentes en general
que las bacterianas dentro de las infecciones respiratorias altas. En su mayoría, evidentemente habrá ciertas excepciones como vamos a ver en adelante, ¿no? Pero igual, dentro de las amigdalitis, las virales son las más frecuentes, son más frecuentes que las bacterianas. Entonces, ¿cuál es su clínica? Generalmente estos pacientes presentarán odinofagia, fiebre, rinorrea y tos, ¿no? Entonces, una fiebre que es más o menos llega a ser una febrícula, ¿no? Sobre todo en patologías virales. Presentará seguramente rinorrea y odinofagia, porque hay una inflamación de las amígdalas. Si realizamos una exploración, veremos lo que tú tienes aquí en la imagen, ¿no? Esta imagen es muy representativa. ¿Y qué es lo que ves? Unas amígdalas, como las que te estoy señalando en el puntero, que están inflamadas, ¿no? Que están grandes, que están eritematosas y congestivas, o sea, tienen un color distinto, un color más rojizo, ¿no? Pero si te das cuenta, y esto es muy importante, en las amigdalitis virales no existen placas blanquecinas, ¿no? Entonces, eso es lo que define básicamente entre una amigdalitis viral y bacteriana en la exploración física, la presencia de placas blanquecinas. En las amigdalitis virales no hay esas placas blanquecinas. Entonces, si yo defino y diagnostico que es una amigdalitis de tipo viral, el tratamiento lo voy a realizar con analgésicos antiinflamatorios, puedo darle paracetamol o ibuprofeno, y antipiréticos, ¿no? Igual me sirve paracetamol o ibuprofeno, y no es necesario administrar un antibiótico. Por el contrario, en el caso de una amigdalitis aguda de tipo bacteriano, ¿no? Dentro del cual la causa más frecuente está otra vez el famoso Streptococcus pyogenes, tendremos una sintomatología un poco más florida, ¿no? O sea, habrá una fiebre un poco más elevada, habrá un malestar más general. Y a la exploración física que vamos a ver, igual, las amígdalas, como aquí ves en la diapositiva, estarán agrandadas, ¿no? Estarán eritematosas, o sea, rojas, estarán congestivas. Y como te he dicho de una diapositiva antes, lo que diferencia entre una bacteriana y una viral es que en las amigdalitis bacterianas existen unas placas blanquecinas que están en las amígdalas, ¿no? Esta imagen es muy elocuente, ¿no? Aquí tú puedes observar las placas blanquecinas que están en las amígdalas, ¿no? Y esto nos da directamente el diagnóstico clínico de una amigdalitis bacteriana y más frecuentemente causada por el Streptococcus pyogenes. Entonces, si yo tengo esta imagen, pues inmediatamente empiezo tratamiento antibiótico empírico. ¿Con qué? Al igual que en la faringitis aguda bacteriana, una penicilina benzatínica, ¿no? Y si opto por la vía oral, puedo usar amoxicilina y en algunos casos amoxicilina ácido clavulánico. Evidentemente, a mi tratamiento antibiótico, pues le voy a añadir algún analgésico antipirético, ¿no? Ya sea paracetamol o ibuprofeno. Hay algunos casos en los cuales te vas a encontrar con una clínica combinada, es decir, una faringe también bastante congestiva y a la vez una hipertrofia de las amígdalas, ¿no? Unas amígdalas con placas blanquecinas, etc. A este cuadro se lo denomina faringoamigdalitis, ¿no? Y también los criterios de Centor que hemos visto en la anterior diapositiva nos sirven para valorar si es que en esta faringoamigdalitis se combina tanto la clínica amigdalar como de la faringe, es necesario realizar un tratamiento antibiótico o no. Bien, vamos a continuar. Ahora hablamos acerca de otra patología que, bueno, específicamente no es una vía respiratoria alta, que quiero que hagas una diferenciación, ¿no? La otitis media aguda. Pero ¿por qué vamos a estudiarla dentro de infecciones respiratorias altas? Anatómicamente, el oído medio, como ves aquí en la diapositiva, está comunicado con la rinofaringe, ¿sí? El oído medio está comunicado con la rinofaringe a través de un conducto que se llama la trompa de Eustaquio.
Entonces, muchas veces infecciones que están en la rinofaringe, ¿no?, pueden ascendentemente llegar al oído medio y provocarnos esto que se llama otitis media aguda, ¿no? Entonces, es por eso que la estamos estudiando dentro de las infecciones de vías respiratorias altas, sobre todo por su comunicación que tiene con la rinofaringe a través de la trompa de Eustaquio. Entonces, ¿qué es la otitis media aguda? Es la infección del oído medio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Vía ascendente, pues suben algunos microorganismos y que causan una secreción purulenta que se va a acumular dentro de mi oído medio. Anatómicamente, recuerda que el oído se divide, ¿no?, en un oído externo, un oído medio y un oído interno. Pues bien, la secreción se va a acumular dentro de mi caja timpánica, que forma parte de mi oído medio. Entonces, ¿cuál es el microorganismo que causa con mayor frecuencia otitis media aguda, ¿no? Estamos frente al Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae es el que con mayor frecuencia causa otitis media aguda, ¿no? Otros microorganismos que también están frecuentes pueden ser, por ejemplo, Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis. Bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? La otitis media aguda se puede dividir en dos fases. Tenemos una fase precoz y una fase supurativa. En la fase precoz existe una otalgia pulsátil, es decir, el paciente va a referir un dolor intenso y que es pulsátil, ¿no?, un dolor intenso en el oído, una otalgia. El paciente va a presentar fiebre y también malestar general y también va a tener una hipoacusia de tipo de transmisión, ¿sí? No va a poder escuchar bien. Entonces el paciente que refiere dolor en el oído, fiebre y que no puede escuchar bien. A esta fase luego le viene la fase supurativa, que la acumulación de líquido purulento dentro de la caja timpánica hace de que el tímpano reviente. Entonces se produce una otorrea, es decir, secreción purulenta a través del oído. Una vez que se produce la otorrea, pues se evidencia mediante la otoscopía, lo que tú aquí ves en la imagen, ¿no?, la perforación del tímpano. Y una vez que se perfora el tímpano, también hay una disminución del dolor en el oído, ¿no? Hay una disminución de la otalgia. Entonces, en la fase precoz, a la otoscopía, tú puedes ver esto, ¿no?, lo que ves en la imagen aquí en la diapositiva. Un tímpano bastante congestivo, ¿no?, bastante edematizado, brillante, por así decirlo. Y en la fase supurativa, una vez que el paciente haya tenido la otorrea, pues vas a observar en la otoscopía lo que ves en la imagen, la perforación del tímpano. ¿Cuál es el tratamiento de la otitis media aguda? Bueno, hemos dicho de que el bicho o la bacteria que está en relación con la otitis media aguda más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. Por lo tanto, el tratamiento de elección es la amoxicilina. Y en casos en que haya una otitis media aguda de repetición o el tratamiento el paciente no responda a la amoxicilina, pues vamos a utilizar un fármaco más potente, que es la amoxicilina ácido clavulánico. Continuando con las patologías de las vías respiratorias altas, vamos a ver ahora las laringitis en el adulto. El tema de las laringitis pues es propiamente de la patología pediátrica. Entonces, muchas de las características principales las vas a revisar en pediatría. Sin embargo, aquí hay que hacer una diferenciación respecto solamente de los síntomas. Frecuentemente, al igual que en la edad pediátrica, en el adulto las laringitis son de causa viral, ¿no? Entonces, los principales virus que están relacionados con la laringitis son el rinovirus, el virus de la parainfluenza y el adenovirus principalmente. Entonces, una diferencia que hay entre la clínica de la laringitis en la edad pediátrica y una laringitis en el adulto es principalmente que en el adulto se presenta más disfonía, ¿sí? O sea, hay una disfonía sobre todo más en el adulto. Por el contrario,
en el niño se va a presentar más disnea y estridor. Entonces, una característica clínica importante. Entonces, un adulto va a presentar más disfonía y un niño más disnea y estridor, ¿no? De hecho, la disfonía es el principal síntoma en una laringitis en el adulto. Bueno, también como toda patología viral, evidentemente presentará febrícula posiblemente, tos seca y ocasionalmente pues dolor, sobre todo al hablar. Una exploración laringoscópica que vamos a observar, ¿no? Una laringe congestiva, roja y edematosa. Muchas veces la laringitis en el adulto, si bien es ocasionada por virus, pues a veces es ocasionada por un mal uso de la voz, ¿no? Sobre todo en cantantes o en personas que usan bastante su voz, ¿no? Como en presentadores de televisión, etc. O locutores de radio, por ejemplo. Entonces, al ser una patología de tipo viral, pues el tratamiento consiste primero en reposo vocal, es decir, hay que reposar la voz, y evidentemente antiinflamatorios antipiréticos, ¿no? De tipo paracetamol y ibuprofeno. Entonces recuerda, dentro de la laringitis, la principal diferencia entre el adulto y el niño es que en el niño hay más disnea y estridor y en el adulto hay más disfonía. Bien, vamos a hablar acerca de otra patología de las vías respiratorias altas, la rinitis aguda. La rinitis aguda inespecífica es también llamada coriza o catarro común, ¿no? Es el famoso catarro, la famosa coriza, ¿no? Y es el tipo de rinitis más frecuente. El agente etiológico también está relacionado con los virus y el más frecuente es el rinovirus. Como tú aquí ves en la diapositiva y en la imagen, ¿no? Ahí vemos al pobre muchacho que está, ¿no? Con toda la parte de la nariz congestionada, ¿no? Tú ves incluso que puede haber conjuntivitis, ¿no? Que es parte de la patología viral. Entonces, la clínica se caracteriza por una fiebre, una disminución transitoria del olfato, o sea, no hay una buena sensación del olfato. Existe una rinorrea de tipo acuoso y hay una sensación de obstrucción nasal. ¿Cómo va a ser el tratamiento? Bueno, el tratamiento, pues, al ser igual una patología viral, va a consistir en antipiréticos y en algunos casos utilizaremos descongestionantes nasales tópicos. Otra patología de las vías respiratorias altas es la sinusitis aguda. ¿Qué es la sinusitis aguda? Pues es la inflamación de los senos paranasales, ¿no? Los senos paranasales son los que aquí tú ves en la diapositiva, los que están alrededor de la nariz, ¿no? Y son los siguientes. Tenemos un seno frontal, tenemos un seno etmoidal y tenemos un seno maxilar. Visto de otra parte anatómica, pues también tenemos un seno esfenoidal, ¿no? Entonces, seno frontal, etmoidal, maxilar y esfenoidal. Entonces, es una inflamación de la mucosa que recubre estos senos paranasales. Dentro, los agentes más frecuentes son bacterianos y el que está más frecuentemente implicado es el Streptococcus pneumoniae. Entonces, este Streptococcus pneumoniae lo estamos mencionando varias veces, ¿no? Si recuerdas. También en la otitis media aguda y en el tema de neumonías en neumología, recuerda que el Streptococcus pneumoniae era el más frecuente, ¿no? Bien, entonces en la sinusitis aguda de la misma forma, el germen más frecuente relacionado es el Streptococcus pneumoniae y a una menor proporción también tenemos el Haemophilus influenza. Bien, entonces dentro de la clínica de esta patología, pues vamos a tener que estos pacientes presentan una cefalea, sobre todo en la mañana, ¿sí? Sobre todo al despertar. También van a presentar fiebre, ¿no? Dolor a la palpación en el seno afectado, ya sea el seno maxilar, por ejemplo, ¿no? Al hacer presión en donde yo estoy señalando. Presentan una rinorrea que, a diferencia de la rinitis, en la sinusitis esa rinorrea es de tipo purulento. Algo que tienes que recordar es que en los niños el seno más afectado es el seno etmoidal.
Y en los adultos, el seno más afectado es el seno maxilar, ¿no? El diagnóstico, bueno, el diagnóstico eminentemente, principalmente es clínico, ¿no? Se puede hacer una rinoscopía para observar un poco mejor, ¿no? Y también nos podemos apoyar en las pruebas de imagen. Clásicamente, y también, bueno, básicamente hoy en día también se siguen utilizando, se han usado las radiografías, ¿no? En las proyecciones de Caldwell y de Waters, ¿no? Que permiten observar y valorar los distintos senos paranasales, como aquí tú puedes observar, ¿no? Una proyección de Caldwell, esta la que te estoy indicando, y una proyección de Waters, la que te estoy indicando aquí. Sin embargo, en la actualidad poco a poco se está reemplazando estas proyecciones radiológicas por una tomografía de senos paranasales, ¿no? Que realmente sería el método de imagenología más efectivo para diagnosticar una sinusitis. Bien, entonces el tratamiento de la sinusitis aguda se basa primero en antiinflamatorios, ¿no? Lavados nasales con solución fisiológica. Podemos utilizar también corticoides y descongestionantes tópicos intranasales, pero sobre todo de elección la antibiótico terapia. Amoxicilina ácido clavulánico por 10 a 14 días. Entonces los pilares del tratamiento de una sinusitis aguda bacteriana: antiinflamatorios, lavados nasales, podemos usar corticoides descongestionantes tópicos, pero sobre todo la antibiótico terapia. Amoxicilina ácido clavulánico por unos 10 a 14 días. Entonces estas son las características principales de las infecciones de las vías respiratorias altas en adultos. Recuerda específicamente cuáles son los gérmenes que producen con mayor frecuencia una patología, características clínicas específicas y el tratamiento antibiótico.